parte de funciones, ¿sí? Funciones. Me he fijado que los vídeos luego a veces como que yo hablo y me escucho, sí, como que se escucha separado el vídeo de lo que hablo. No sé si se han fijado. ¿Sí? ¿Se han visto los vídeos? ¿Los han visto o no? ¿No? La razón es porque ya cuando anda bajito la batería, cuando anda baja, un poco baja, creo que sucede eso. Entonces por eso vamos a conectar la energía, ¿no? Para que no haya ese problema. Y vamos a empezar entonces con el tema de funciones. Este tema es importante en cálculo infinitesimal. Acuérdense que básicamente el cálculo infinitesimal se divide en cálculo diferencial y cálculo integral, que son los que estamos estudiando en este curso. ¿Sí? Se dividen en estas dos ramas. Y el tema de funciones es fundamental. Tenemos que entender bien qué son funciones. Yo quiero pensar que este tema, pues ya lo vienen estudiando desde la secundaria. Incluso ahí se ve algo de funciones. Por ejemplo, las funciones lineales, funciones cuadráticas. ¿Sí están de acuerdo? Los sistemas de ecuaciones, en un momento dado son funciones. ¿Por qué? Pues porque son líneas rectas que reúnen ciertas características que aquí vamos a retomar. Pero, ¿qué es una función? ¿Qué es? ¿Y por qué esto es importantísimo en matemáticas? Y hay que entenderlo súper bien. Bueno, las funciones son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Estamos rodeados de fenómenos que matemáticamente son funciones. Ingeniero, perdón, si le apagas al cañón, yo creo que iba a poder apagarle, pero está la cámara. Gracias, ingeniero, disculpa la tanta molestia, le voy a decir el cielo con todo y lentes. ¿Verdad? Entonces hay que entender lo que es una función. Fíjense bien, lo vamos a explicar de forma matemática para luego relacionarlo con lo que ocurre en la naturaleza. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de números. Estos dos conjuntos de números, tenemos el primero y el segundo. Ustedes van a decir, sí, pues el primero y el segundo. Sí es importante que digamos primero y segundo. El primero tiene elementos que estoy representando con puntitos y le voy a llamar, por ejemplo, elemento A, B, C, D. Y acá tenemos el segundo conjunto, cuyos elementos los voy a representar con números 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una función es una regla de correspondencia entre los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto, de tal suerte que a cada elemento del primer conjunto le corresponda uno y solamente uno del segundo. Esa es la característica fundamental de las funciones. A cada elemento del primer conjunto le debe de corresponder uno y solamente uno del segundo. Es decir, una cosa como esta: A lo relacionamos con el 1, a C lo relacionamos con el 2, a B lo relacionamos con el 4 y a D lo relacionamos con el 3. ¿Sí? ¿Sale? Tiene que existir eso. A cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno del segundo. El primer conjunto se llama dominio. ¿Sí? Lo podemos representar con una D grandota. El segundo conjunto se llama rango. Y obviamente pues con una R así grandota, pero que no se confunda con el símbolo de los números reales. Sí, hay que tener cuidado con eso. Bien, ahora, hay que decir también que el rango tiene muchos otros nombres. Muchos autores también lo definen como contradominio, codominio o imagen o recorrido. ¿Sí? ¿Vale? Tiene esos otros nombres. Es importante que sepamos
que también existen otros nombres para el rango. Codominio, contradominio, imagen, recorrido. ¿Sí? Pero el nombre con el que comúnmente se utiliza es el de rango. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a analizar otro caso. Supongamos que aquí tenemos el primer conjunto, que ya sabemos que en el caso de las funciones, cuando se cumple esta característica, entonces es cuando el primer conjunto se llama dominio y el segundo conjunto rango. ¿Sí? Una vez que existe esa correspondencia de que cada elemento del primero le corresponda a uno y solamente uno del segundo. Ok, vamos a ver esta situación. Ahí tenemos nuevamente dos conjuntos. Este es el primero, este es el segundo. Aquí tenemos elementos A, B, C, D, ¿verdad? Acá tenemos también elementos. Vamos a poner así. Sí, así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, A lo vamos a relacionar con el 1, a B con el 1, a C con el 3, a D con el 4 y el 5 se queda solito. ¿Sí? No necesariamente los conjuntos deben de tener el mismo tamaño. ¿Sí se entiende? No necesariamente deben de tener el mismo tamaño, por eso este se quedó solito. ¿Verdad? ¿No te mandé? Y también el 2, pero para que no se sintiera solito. ¿Sí? Y sobre todo para que vean que no necesariamente deben de tener el mismo tamaño. ¿Sí? O sea, el dominio puede ser más grande que el rango o al revés. ¿Sí? O pueden tener el mismo tamaño. ¿Cuándo sí tienen el mismo tamaño? ¿En qué funciones el dominio y el rango tienen el mismo tamaño? En las funciones lineales. Así se queda. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Fíjese que a cada elemento del primer conjunto lo estamos relacionando con uno del segundo, pero en esta situación hay uno del segundo que está relacionado con dos del primero. ¿Eso es una función? Sí. Sí es función. Es decir, sí se vale que a uno del segundo lo relacionemos con dos o más del primero. Lo que no debe de ser es que a uno del primero lo relacionemos con dos o más del segundo. Es decir, esto sí se vale. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, esto sí es función, obviamente esto sí es función también, porque es básicamente la definición que hemos estado viendo. Y vamos a ver un tercer caso. ¿Sí saben cómo se llaman estas bolitas? Se llaman diagramas de Venn. ¿Sí? Se ven teoría de conjuntos, ¿verdad? Es una forma gráfica de representar conjuntos. ¿Sí? Se llaman diagramas de Venn. Ok, entonces aquí está muy feo este diagrama de Venn. Está muy feo. Como que se eclipsó. Bueno, nuevamente tenemos primer, segundo conjunto. Vamos ahora a ver esto. Aquí tenemos así. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y pongamos uno más. Por acá, el 5. Entonces fíjense, A con el 1, pero también con el 5. A B con el 2, a C con el 3 y a D con el 4. Esto no es función. ¿Por qué? No es función. ¿Por qué? Porque a un elemento del primer conjunto lo estamos relacionando con dos o más del segundo. En ese caso no es función. Pero fíjense que es muy diferente a este. Este sí es función. ¿Sí? Aquí la idea es, o la situación es que a un elemento del segundo con dos o más del primero, eso sí se va. ¿Sí? O sea, no se repite porque es se repite el mismo dominio. No. O sea, a ver, el concepto de dominio y de rango es exclusivo de funciones, nada más. Entonces, para que pueda existir dominio y rango, tenemos que hablar de una función y tiene que cumplirse eso, que a cada elemento del primero, nada más uno del segundo. Pero sí se vale que del segundo le puedan corresponder dos o más del primero. Eso sí se vale.
aquí ya se rompió el asunto. ¿Por qué? Porque a un elemento del primero lo estamos relacionando con dos del segundo. Entonces ya no va a ser función. Cuando no es función, se dice que se llama relación. ¿Sí? Relación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son importantes las funciones? ¿Por qué les dije yo que estamos rodeados de fenómenos que matemáticamente se pueden expresar con una función? Muy sencillo, muy sencillo. A ver. Pero antes de que empecemos a explicar esto, debemos decir una cosa importante. El dominio y el rango son conjuntos de valores. Es lo que estamos, de números. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado diciendo. Conjuntos de números. Aunque aquí utilicé letras. Pero lo hice con letras para que se viera la diferencia. Se utilizan números en uno y en otro, pues no va a quedar muy claro. Entonces, el dominio y el rango son conjuntos de números. Eso es importante. Bien. Pero esos números, ¿qué representan? Bueno, pues lo que representan son los valores que pueden tomar las variables de una función. Es decir, al hablar de funciones, forzosamente estamos hablando de variables. ¿Sí? ¿Y por qué variables? Pues porque es algo que cambia. Y todo lo que ocurre en el universo, incluso esto ya es hasta desde el punto de vista metafísico. A mí les platico así una anécdota rapidísima. Cuando yo estaba en la secundaria, había unas revistas muy buenísimas de ciencia, que se llamaba Ciencia y Desarrollo, así se llamaba, y las editaba el CONACYT. El CONACYT, era el organismo más importante que impulsaba la ciencia en México. ¿Sí? Voy a hacer un esfuerzo, creo que ya se perdieron esos libros, les digo que era cuando estaba en la secundaria, pero se llamaba Ciencia y Desarrollo, y los publicaban por así, y quienes escribían eran científicos del más alto nivel, los más grandes científicos mexicanos. Me acuerdo que había artículos que escribió, por ejemplo, Marcos Musinski, que es un físico, estuvo Antonio Poveda, que es un astrofísico, estaba Antonio Poveda, Marcos Musinski, Marcelino Cereijido, aunque era en el área de ciencias biológicas, Marcelino Cereijido. Estaba también uno que se llamaba Yacamán, se apellidaba Yacamán, también físico. Les digo porque a mí me gustaba la física, cuando yo estaba en la secundaria. Y había un artículo buenísimo que hablaba de la teoría de la relatividad. Y empezaba así, me acuerdo re bien, empezaba así, decía: todo lo que pasa en el universo no está en movimiento, está en cambio. Nada es estático. ¿Sí? Todo cambia. Y efectivamente, ¿sí? Cambia todo. Nada es estático. Ustedes van a decir: estoy estático. No estoy cambiando. No estoy cambiando. Estoy estático. No, pero espérate. Tus átomos son partículas que se están moviendo. Tu mismo pensamiento está en movimiento, porque en el momento que les dije estoy estático, estaba yo pensando. Entonces, eso es algo interesante. Entonces, tenemos que hablar de variables, pero hay que diferenciar dos tipos de variables importantísimas que entran en el concepto de función, que es variable independiente y variable dependiente. Hay que entender bien qué es esto, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente, pues, es aquella que cambia, lo podemos definir así, puede haber muchas definiciones. Es aquella que cambia en sí misma, por ejemplo, ¿sí? Y la variable dependiente es aquella que depende, de ahí su nombre, de los valores que tome la independiente. Esto a lo mejor como que no nos queda muy claro, pero sí podemos explicarlo, podemos entenderlo muy fácil. Por ejemplo, si yo suelto este plumón, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué variables están involucradas en la caída del plumón? A ver, una variable. Acuérdense de sus clases de física. ¿Mande? Variables.
La altura, ¿sí o no? Conforme va pasando, bueno, la altura, no, otra, el tiempo, otra, la rapidez, el peso es constante. Se supone que el plumón siempre va a pesar lo mismo, pero también están involucradas constantes en las funciones, ¿sí? Nada más que yo me estoy enfrascando en variables. Efectivamente, la altura, ¿sí o no? Va cayendo, la altura va cambiando, ¿sí? El tiempo, la rapidez, la velocidad, va aumentando conforme cae. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien, ahí está. Efectivamente. Pero vamos a considerar, bueno, antes de esto, ¿cuál consideran que sería la variable independiente en este fenómeno? O sea, ¿quién? ¿Quién sería la variable independiente? De la que es en sí misma, de la que van a depender las otras, para que me entiendan. ¿Quién es la independiente? Como quien dice, la variable independiente es la que manda. ¿Vale? Pero ¿qué variable va a ser la independiente? ¿Vale? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál consideran que sería la variable independiente de la cual van a depender las otras? Así vean. La gravedad es una constante. Sí, la aceleración de la gravedad es una constante, 9.8. A ver, dice su compañera que la altura. ¿Alguien más? La fuerza. A ver, bueno, hay fuerza de gravedad, sí. Pero, a ver, el tiempo. El tiempo es la variable independiente. La altura depende del tiempo, ¿sí o no? Conforme pasa el tiempo, la altura va a ser menor. Conforme pasa el tiempo, la velocidad va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces la variable independiente es el tiempo. El tiempo viene siendo la variable independiente por antonomasia en física. ¿Sí? Por antonomasia en física, el tiempo es la variable independiente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos control sobre el tiempo. Nosotros no podemos controlar el tiempo. Claro. Va a haber a lo mejor algún listo, estudiosillo, inquieto que diga, pero es que según la teoría de la relatividad, el tiempo no es absoluto. A ver, bueno, sí, y esto era algo que sabíamos en la secundaria, lo de la teoría de la relatividad, o sea, sí nos metíamos un poquito, nos lo platicaban. Pero hay que entender aquí una cosa, sí sabían que el tiempo, fíjense, todavía hasta Einstein, bueno, así es como nos dice lo que nos han enseñado de física, chicos. La física se divide en dos periodos importantes, que son la física clásica o física de Newton, porque se basa vamos, el principal exponente es Isaac Newton, ¿sí? Y esa física es prácticamente del finales del siglo XIX para atrás. ¿Sí? Para atrás. Esa es la física clásica. Y después viene la física relativista, la física einsteiniana o de Einstein, ¿sí? Recuerden que puedes decir Einstein, como quieras. Eso es una de las bondades que ya dijo la RAE, ¿no? La Real Academia, la Real Academia Española, que puedes tú decir las palabras en otros idiomas como si fueran en español, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir esquí en vez de sky, ¿verdad? Para el cielo, que lo estoy leyendo, ¿sí? Muy bueno. Entonces, ¿qué onda con esta física relativista o física de Newton, que también se le conoce como física moderna, porque básicamente gracias a esa teoría pues se desarrollan las demás, ¿no? La mecánica cuántica y todas esas cosas? Bueno, lo que pasa es que en la física clásica el tiempo es absoluto. El tiempo es absoluto, ¿sí? ¿Qué significa absoluto? Invariable, incontrolable, o sea, no tenemos control.
No tenemos control del tiempo, es invariable, está bien definido, segundo, 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 hora, hora. ¿Sí me explico? Pero luego vino Einstein y sacó su teoría de la relatividad, y según esta teoría, yo no sé si alguien sepa algo, ¿no? ¿Alguien sabe algo de esto? ¿No? ¿Nadie sabe algo? ¿Algo? Fíjense, está grave el asunto, ¿eh? Porque yo me acuerdo que incluso de las caricaturas tenían ciencia. Cuando estábamos en las caricaturas que veíamos, tenían ciencia. ¿Sí? A ver, dice Einstein que si tú te subes en una nave espacial que viaje a velocidades cercanas a la luz, ¿sí? Cercanas a la luz, lo que te va a pasar es lo siguiente. En física tenemos tres magnitudes fundamentales, que son el tiempo, la longitud y la masa. Esas son las magnitudes físicas fundamentales, las principales. Entonces, si tú te subes a una nave espacial y viajas a velocidades cercanas a la luz, el tiempo va a transcurrir más despacio que en la Tierra. Sí, vamos a suponer que vas en esa nave espacial en el espacio, en el universo. Entonces va a transcurrir más despacio que en la Tierra. Tu masa va a aumentar, y tu longitud se va a contraer. Hay incluso las fórmulas, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿esto es verdad? Bueno, pues hay algunas cosas que supuestamente se han demostrado. Y digo supuestamente porque yo no he estado en los laboratorios. Y ahorita, desafortunadamente, ya hay que dudar de lo que incluso dice lo que aparentemente es la ciencia. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria te decía, mira, una forma de demostrar esto es la siguiente. En los laboratorios avanzados se producen ciertas partículas radioactivas que viven millonésimas de segundo. Es decir, las producen y automáticamente se desintegran porque son radioactivas. Y tienen una vida casi nada, millonésimas de segundo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? No me acuerdo cómo se llaman esas partículas, lo pueden ustedes investigar. Vamos a llamarle partícula alfa beta más, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esas mismas partículas se producen en la atmósfera debido al choque de los rayos cósmicos. ¿Sí? Entonces, los científicos han demostrado que esas partículas que se producen en el laboratorio viven millonésimas de segundo, pero en la atmósfera viven milésimas de segundo. Es decir, viven más tiempo. No se mueren tan rápido. ¿Por qué no se mueren tan rápido? ¿Por qué viven más en la atmósfera? Bueno, pues porque en la atmósfera van a la velocidad de la luz y se supone que su reloj transcurre más lentamente y por eso es que viven más. Y entonces es una forma de demostrar lo que se conoce como la dilatación del tiempo. ¿Sí? Así se le llama a este fenómeno. Pero les digo, son estudios avanzados, tendríamos que viajar a la velocidad de la luz para saber si eso que dijo Einstein es verdad. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes van a decir, Pablo, ¿lo dudas? No lo dudo. Yo he creído, pero ya desafortunadamente no podemos creer tanto. ¿Sí? Hay que creer en la verdad. Entonces, la verdad no lo sé. Así es. Pero nunca nos vamos a mover a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo sigue siendo la magnitud que no podemos cambiar. ¿Ok? Entonces, regresando al ejemplo, ¿es una función, sí o no, la caída de un objeto? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la variable independiente es ¿quién? El tiempo. La variable dependiente, hay varias. Altura, velocidad, principalmente. Hablando desde el punto de vista de la cinemática, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿es una función? Sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio le corresponde uno del rango, nada más. A cada instante, en cada instante, solamente va a haber una altura. ¿Sí o no? No es posible
que en el mismo instante el plumón esté aquí y esté acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que es una función, porque a cada elemento del tiempo le corresponde nada más una altura. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, en vez de dejarlo caer, ahora hago esto, es decir, lo lanzo hacia arriba, que se conoce como tiro vertical, también es una función. Pero ahí va a ser una función de estas. En el de la caída es de acá. A cada elemento del tiempo le corresponde uno de altura. Pero si yo lo hago así, va a ser este. ¿Por qué? Sigue siendo función, pero va a ser de este. ¿Por qué? Exactamente. Va a haber dos alturas que le van a corresponder va a haber una altura con dos valores de tiempo diferentes, cuando va de subida y cuando va de bajada. ¿Sí están de acuerdo? Cuando va hacia abajo. ¿Sí? Entonces fíjense, el movimiento de los objetos es una función. Yo cuando me muevo, mi movimiento se puede expresar matemáticamente como una función, donde la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la posición que voy teniendo. Por ejemplo, claro, puede ser la velocidad o la aceleración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es una función, ¿por qué? Porque no es posible que en el mismo instante lleve yo dos velocidades, ¿no? Imagínense. O sea, no. Pues voy caminando a 20, pero también voy caminando 30 kilómetros por segundo. No, es una tontería eso, ¿no? ¿Sí? O, pues estoy a 5 metros, pero también estoy a 3 metros de allá de la alzada. O sea, pues, ¿qué me dividí? Sí, pues no es. ¿Sí? Bueno, pero no necesariamente hablemos de física. Si por ejemplo hablamos de una fábrica, la producción en una fábrica también es una función. ¿Sí? La variable independiente, pensemos que es el tiempo. ¿Sí? Habrá quien diga, pero puede ser la mano de obra, porque de la mano de obra va a depender la producción. Sí, también. ¿Sí? O sea, sí se entiende, ¿no? En la producción de una fábrica, la variable independiente puede ser el tiempo, puede ser la mano de obra, puede ser los materiales, puede ser el capital. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la producción va a depender si fue en un día, en una semana, en un mes. Pero la producción también va a depender si son 500 trabajadores, 1000 trabajadores, 100 trabajadores. ¿Sí? Pero también va a depender si hay el material suficiente. O va a depender también si hay el capital para invertir y sacar adelante la producción. Entonces, el que tú elijas qué variables va a depender en qué contexto estás analizando el fenómeno. ¿Sí? Aunque sí podemos decir que la variable dependiente pues puede ser la producción. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay funciones que tienen muchas variables. Muchas variables independientes y muchas variables independientes. Piensen, por ejemplo, en un avión. Un avión, es un sistema muy complejo. ¿Sí? Es un sistema muy complejo y ya los que son muy modernos utilizan, bueno, su aviónica, así se llama el sistema de control de los aviones, se le conoce en términos generales como aviónica. Parte de la aviónica es el famoso piloto automático. ¿Sí? El piloto automático es un programa que obviamente recibe información de diferentes sensores del avión. Por ejemplo, posición de los alerones, los tubos pitot. Los tubos pitot son los sensorcitos, ¿sí? Que principalmente miden presión en ellos, ¿sí? Entonces hay un chorro de variables, muchas variables que independientes, el tiempo, la velocidad del avión, la temperatura del aire, si hay turbulencia, si hay combustible, son muchas variables y entonces la aviónica
calcula todo eso con un programa, una función matemática para, de esa manera, controlar, por ejemplo, la posición de los alerones. ¿Sí? Entonces son posición de los alerones o la velocidad o la aceleración o la altura o el ángulo de ataque. Entonces hay muchas variables independientes, pero también hay muchas variables dependientes. Ya son funciones muy complejas, que de hecho sí las podemos modelar matemáticamente, pero ya para tratarlas, para analizarlas, a veces tenemos que hacer uso de sistemas avanzados de computación. ¿Sí? Entendamos que la computación es solamente una herramienta para que todo funcione bien. Nada más. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar de matemáticas de una variable independiente y de una variable dependiente. Nada más. Nada más. ¿Sí? Y aquí sí tengo que decir la triste noticia. ¿Cuándo vamos a ver variables de funciones de varias variables? Desafortunadamente ustedes no lo van a ver. Porque eso lo ven en cálculo vectorial. Es algo muy triste. ¿Sí? Pero bueno, exijan que les den cálculo vectorial. ¿Sí? Exijan. ¿Sí? O sea, vayan y plántense allá afuera de la dirección. Exijan, queremos que digan en dirección general que nos den cálculo vectorial, porque no puede ser posible que nos limiten, nos discriminen. Los compañeros de electrónica sí lo llevan, los de mecánica, ¿por qué nosotros no? Quéjense. Ahora, mientras arreglan eso, pueden entrar de oyentes si quieren a las clases. Sí, pero la idea es que la lleven, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad, ingeniero? Sí. ¿Sí? Si no, ¿cómo? ¿Sí? Pero en serio, quéjense. ¿Sí? Muy quemado, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Quéjense. ¿Vale? Quéjense. Bien. Entonces aquí vamos a estudiar qué funciones de qué. ¿Qué dijimos? De una variable independiente y de una variable dependiente. Nada más. ¿Sí? Todo lo que vamos a estudiar en este curso, todo lo que van a ver en cálculo diferencial, o sea, en esta, todo lo que van a ver en cálculo integral, también nada más va a ser de una variable. Pero ustedes van a decir, a ver, ¿no me estás diciendo que son dos? Sí. Pero cuando hablamos de cálculo, generalmente hacemos referencia al número de variables independientes, nada más es uno. Por eso es cálculo de una variable. Por eso es que en el libro, si se han fijado en el libro del Stuart, dice cálculo de una variable. ¿Sí se han fijado? ¿Por qué? Una variable. Pero el otro combo dice cálculo multivariable. Este es el chingo, el que les digo que deben exigir para que se las den. ¿Sí o no? Yo quiero llevar el curso. ¿Sí o no? O sea, ya, dénosla. ¿Verdad? O sea, no se puede resolver. ¿No? ¿Cómo ve usted? Señorita, ¿sí o no? ¿Qué cosa? Pero no lo hace como que deberíamos, no. Vamos a llevarla porque lo vamos a exigir. Exija. ¿No? Así es. Bien. Entonces, ¿ya quedó claro más o menos cómo es esto? Entonces, ¿por qué la producción en una fábrica es una función? Muy sencillo. Tú vas a decir, en enero producimos 1000 piezas de la 1000 piezas A, ¿sí? O 1000 piezas del número de parte A, por ejemplo. Pero no vas a decir, producimos 1000 y 1500 piezas de la parte A. A ver. Por fin, ¿fueron 1000 o 1500? ¿Sí? Pues nada más le corresponde un. No puedes decir 2. ¿Sí? Ya no sería función. La temperatura del salón. Fíjense, la temperatura del salón es una función. A ver, en este caso, ¿quién es la variable independiente? Si analizáramos la temperatura en el salón, ¿qué variables están incluidas?
Ok, sí, pero vamos a hablar de una variable. Ya vimos que hay muchísimas, ¿no? Pero así, en términos generales, ¿qué variables serían las que están involucradas? Bueno, sí, pero más sencillo, sí. ¿Cuáles serían? Nada más van a ser dos, hombre. La temperatura es una, y la otra, ¿cuál? El tiempo, ¿sí o no? La temperatura depende del tiempo, ¿no? No es lo mismo la temperatura en la mañana que a la 1 de la tarde, ¿sí? Ahora ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es la variable independiente? El tiempo. ¿Quién es la dependiente? La temperatura. Pregunto, ¿esto es una función? Sí. ¿Por qué? Porque no puede ser que en el mismo instante tengamos dos temperaturas diferentes. ¿Sí se entiende? No, pues, ahorita la temperatura es de 20 y 30 grados centígrados. A ver, o son 20 o son 30. ¿Sí? Claro, sí se vale que me digan, a ver, pero es que mira, aquí me dice que son 26, aquí. Y si me voy para allá, me dice que son 28. Sí, pues, sí, pero estamos analizando un promedio. ¿Sí me explico? O sea, es lógico que si allá no pega el sol, pues va a estar un poco más fresco, pero se entiende el problema. Es más, vámonos a una cosa más avanzada. En la industria, ustedes saben, ¿qué industria? La de los plásticos, por ejemplo. La de los plásticos, la temperatura de la máquina de inyección es una función que está en función del tiempo. Y ahí sí, todo el material debe de estar a una determinada temperatura, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que esté en condiciones óptimas para la inyección. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, entonces, vamos, son funciones. Estamos rodeados de funciones, de fenómenos que matemáticamente se pueden modelar como funciones matemáticas. ¿Sí queda claro? No. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a regresarnos un poquito a esto. Ya dijimos que este es el caso de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango, es función, pero a cada elemento del rango le corresponde uno del dominio. En este caso se dice que es una función 1 a 1. Función 1 a 1, o hay una correspondencia 1 a 1 entre los elementos de la función. Esta también es una función, a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno del rango, pero a uno del rango le corresponden dos o más del dominio. También es una función, pero en este caso es una función que no es 1 a 1. ¿Sí? No es 1 a 1. Y esto obviamente no es función. Esto ya dijimos que se llama relación. ¿Por qué es importante entender qué es una función 1 a 1 y qué es una función no 1 a 1? Bueno, cuando vayamos avanzando en la unidad, vamos a ver que hay un tema muy importante que se llama funciones inversas. Y para que una función sea invertible tiene que ser 1 a 1. ¿Sí? Entonces por eso es importante que entendamos ese concepto de 1 a 1. Ahora, ¿qué onda con las cosas que no son funciones? ¿Qué pasa con las relaciones? Bueno, pues ya las han estudiado, ya las han analizado, ya las han utilizado. Por ejemplo, la circunferencia no es una función. No es una función. ¿Sí? Una parábola puede ser función, pero puede no ser. ¿Sí? Una elipse no es función. Una hipérbola puede que sea función, pero puede que no lo sea. Perdón, una hipérbola no es función. Disculpe, esa sí no es función. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo sabes? ¿O por qué no? ¿O cómo podemos saber si una expresión matemática representa una función o no? Pues lo vamos a hacer fácilmente con la gráfica. Esto ya ustedes lo saben. Ya saben hacer gráficas. ¿Cuál es el primer paso para hacer una gráfica de algo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ingeniero. ¿Cuál es lo primero que haces para hacer la gráfica de una función?
Hacer una tabulación. ¿Sí? ¿Sí o no? Una tabulación. ¿Qué significa tabulación? Bueno, pues viene de la palabra latina tabula. Tabula es tabla. ¿Sí? Tabla. Y ahí fíjense cómo estamos prácticamente haciendo lo que es una función. Le damos valores a una de las variables para obtener los valores de la otra. Le damos valores a la variable independiente para obtener los valores de la variable dependiente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Generalmente, en las funciones, la variable dependiente es la que está despejada. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, en términos generales, en matemáticas, y esto ya se los dije, las variables que están al final del alfabeto, W, V, W, X, Y, Z, se utilizan para variables reales. Aquí vamos a utilizar funciones de variable real. ¿Sí? Pero, por tradición, en funciones de dos variables, bueno, de una, aunque estamos diciendo que son dos, son la X y la Y. La X corresponde a la variable independiente y la Y corresponde a la variable dependiente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso ponemos Y igual a un chorizo de X. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, Y igual a X cuadrada más 1. Y igual a 3X menos 2. Y igual a coseno de 2X menos 1. Son ejemplos de funciones. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ya dijimos, la variable dependiente es la que está despejada, la que está solita. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y la variable independiente la que no. ¿Sí? Entonces le vamos a dar valores independientes a la variable independiente para obtener valores de la variable dependiente mediante una tabulación. ¿Sí queda claro? Ahora, más adelante vamos a ver que en cuanto a su forma hay dos tipos de funciones. Estas se llaman explícitas. ¿Sí? Hay otras que se llaman implícitas, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Ahora, aquí ya no vamos a manejar Y. Ya vamos a verlo de esta forma. La variable dependiente que es Y es función de X. Depende de X. ¿Sí? Depende de X. Entonces, ahora como ya estamos hablando de funciones, vamos a utilizar esta notación que, si mal no recuerdo, creo que se debe a Leibniz. Creo que se debe a Leibniz o a Leibniz. ¿Sí? Ya les dije que lo puedes decir de una u otra forma. ¿Sí? Creo que él nos legó esta notación. ¿Sí? ¿Y qué significa? Significa que esta es la función que depende de X. Es una variable. Es una variable que viene siendo la Y, es como un alias de la Y. ¿Sí se entiende, no? Eso creo que sí queda claro, ¿no? Ahora, podemos utilizar f de X, podemos utilizar g de X, h de X, etcétera, ¿sí? Dependiendo cómo sea el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense bien, hacemos una tabulación y lo que vamos a hacer es encontrar parejitas de X y de Y. ¿Sí o no? Parejitas de X y de Y. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué pasó? Espérenme, todavía tengo un minuto. Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos al plano cartesiano, ¿sí? Y representamos esas correspondencias de los números en forma de puntos. ¿Sí? Ya sabemos que esos puntos tienen dos coordenadas. La primera coordenada es el valor de X, que es la abscisa, y el segundo valor es el valor de Y, que es la ordenada. ¿Sí? Entonces, sabemos que horizontalmente corresponde a la abscisa, verticalmente corresponde a la ordenada. ¿Sí? Bien. Cuando esos puntos los ponemos en el plano cartesiano, vamos a tener puntos ahí, y lo que vamos a hacer es suavizar, ¿sí? Suavizar, es decir, los tratamos de unir de acuerdo a la forma que tienen esos puntos, ¿sí? En pocas palabras, trazamos la gráfica de la función. La gráfica viene siendo como
la huella digital de la función. ¿Sí? Es como su expresión gráfica. Como decir, ya te conozco gráficamente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues sí. Vamos a dejar aquí porque estamos para otro grupo. Continuamos mañana. Les subo ese vídeo de